Hola amigos, vamos a volar, pero con sabiduría de la sala del sol. Qué bueno estar con ustedes de nuevo con este excelente libro de Simjá para la salud y la terapia del Rebbe Nachman. Así que comenzamos. Salud, enfermedad y curación. ¿Por qué un patrón de pulso particular se presenta en un momento determinado, indicando la influencia de una sefirá en particular y dando nacimiento a un patrón específico de funcionamiento corporal y de vitalidad? De acuerdo al Ari, nuestro comportamiento en este mundo tiene una influencia sobre la clase de vitalidad que fluye hacia nuestras almas y cuerpos a través de los pulsos. Cada acto de sincero acercamiento a Dios, cada misbah, forja un canal para el flujo de la vitalidad desde el aspecto de divinidad. La sefirá en la cual está enraizada esa misbah, por otro lado, cuando la persona se aleja del sendero de conexión con Dios, todo pecado o transgresión que comenta da como resultado una correspondiente falta de luz y vitalidad en el pulso. Sha'ar Ruach HaKodesh, página 3. Cada transgresión impide el flujo de bendiciones desde una o más de las sefirot, dando como resultado una correspondiente falla en el pulso de la persona. Pero los efectos pueden ser paradójicos, como nos dice el Rabí Jaim Vital en nombre del Ari. Si el patrón de pulso de la persona es como el signo vocal kamatz, por ejemplo, ello indica que ha cometido un pecado relacionado con la sefirá de Keter, y por lo tanto esa sefirá es ahora dominante para demostrar su fuerza. El flujo de vitalidad proveniente de la sefirá en cuestión no cesa simplemente como resultado del pecado. Por el contrario, cuando vemos que una cierta sefirá es dominante, ello indica que el problema yace en esa sefirá. Esto de acuerdo con la idea expresada en el versículo, tú agregas a su espíritu, ellos fallecen. Tehilín 104:29. El versículo enseña que inmediatamente antes de la muerte, los poderes de la persona de hecho aumentan. Tú agregas a su espíritu. Ello se debe a que está en la naturaleza de lo débil el hacer acopio de todas sus fuerzas para luchar en contra y sobrevivir. Sin embargo, hay veces en que la dominancia de una sefirá en particular indica lo opuesto, que la persona ha llevado a cabo una misbah relacionada con ese nivel. No hay nadie que pueda comprender la amplitud de esto. Sha'ar Ruach HaKodesh, página 3. Las palabras finales del Rabí Vital, aquí no hay nadie que pueda comprender la amplitud de esto. Son un agudo recordatorio de que una completa comprensión del significado espiritual de los diferentes patrones de pulso solo le es otorgada a un selecto grupo de sabios de notable santidad a lo largo de las épocas, tales como el Rabí Shimon Bar Yochai, el Ari, el Baal Shem Tov y el Rebbe Nachman mismo. Las pocas referencias al diagnóstico del pulso en la literatura de la Kabbalah son breves y altamente alusivas. Tikunei Zohar, número 69, 108a. Sha'ar Ruach HaKodesh, página 3, y Likutei Torah, Ta'amei HaMitzvot, Vayera, número 2. No tenemos detalles sobre cuáles transgresiones específicas y fallas relacionadas con el pulso puedan estar unidas con alguna condición particular física de una clase u otra. Ciertamente, no hay suficiente información para conformar la base de un método cabalístico.
práctico y de diagnóstico del pulso que podría ser usado hoy en día por los curadores o consejeros espirituales. Pero los conceptos generales del punto de vista de la Cábala son claros. Son las acciones tomadas por el individuo, así sea para realizar las mitzvot o para dejarlas de lado en favor de otras búsquedas, las que constituyen la influencia clave de la vitalidad del pulso y, consecuentemente, de nuestro funcionamiento corporal. Esto se relaciona con lo que hemos tratado anteriormente sobre la influencia del alma divina y del alma animal sobre el cuerpo a través de sus respectivos alimentos, santos o no santos. Vimos que las diferentes misbot canalizan vitalidad a partir de las 4 letras del nombre de Dios hacia los 4 elementos espirituales que conforman el alma divina. El hecho de observar las misbot les da dominio a los aspectos positivos de los 4 elementos físicos del cuerpo. Ahora podemos comprender que el pulso es el canal a través del cual el alma ejerce influencia sobre el funcionamiento específico del cuerpo. Por el contrario, cuando se permite que domine el alma animal, ello tiene un efecto negativo sobre el pulso y es lo que le otorga dominio al aspecto negativo de los elementos físicos del cuerpo, llevando al mal funcionamiento físico, a la mala salud, a la enfermedad y a la muerte. Los 10 pulsos y los 4 elementos. Los 10 pulsos del cuerpo están unidos con los 4 elementos constituyentes del cuerpo. Al igual que las 10 sefirot están unidas a los 4 elementos de la creación en general, hemos visto anteriormente que las 10 sefirot son 10 modos del poder creativo a través de los cuales Dios trajo a la existencia a la creación como un todo y que se manifiestan de variedad de maneras en los diferentes niveles de la creación, espirituales y físicos, santos o no santos. Los 4 elementos que también están manifiestos en cada nivel son mucho más primarios que las 10 sefirot: agua, fuego y aire. Pueden ser vistos como los principios subyacentes de la actividad, de la pasividad y del equilibrio que gobiernan el funcionamiento de las 9 sefirot superiores, 3 grupos de 3, mientras que la tierra corresponde a la sefirá más baja, Malhut. Es el recipiente o medio a través del cual se revelan los otros 3 elementos, tal cual se manifiestan en las sefirot superiores. En la mayor parte de los textos cabalísticos, el agua que fluye hacia abajo está asociada con la columna derecha de Jochma, Hesed, Netzach. El fuego que se eleva con la columna izquierda de Binah, Geburah y Hod, y el aire con la columna central de Keter, Tiferet y Esod. Dado que a cada uno de los diferentes patrones de pulso está enraizado en una de las sefirot, está unido por lo tanto con su correspondiente elemento. La salud general del pulso es así la clave para el equilibrio armonioso de los 4 elementos corporales, de los cuales depende la buena salud. Por el contrario, toda falla en el pulso lleva a un desequilibrio entre los elementos. Así podemos reconciliar la afirmación del Rebbe Nachman de que todas las enfermedades implican una falla en las 10 clases de pulsos. Likutei Moharan 2.24. Con su dicho de que la principal causa de la enfermedad es una falta de armonía entre los 4 elementos. La falla esencial, tal como nos dice el Rebbe Nachman, es la falta de alegría, una falla en Simha, pues
Es Simha la que les da vida a los pulsos. El poder de Simha para animar el pulso y traer la curación será tema del próximo capítulo. Pero para concluir nuestra exploración de algunas de las ideas cabalistas que subyacen el punto de vista general del Rebbe Nachman sobre la enfermedad y la curación, volvamos ahora a otra enseñanza del Ari sobre la curación, el lecho de enfermo. El lecho de enfermo. Enseñó el Ari, Dios lo sustentará en su lecho de enfermo. Tú transformarás su yacer en su enfermedad. Tehilín 41:4. El término hebreo para lecho de enfermo es Eres de Val. La razón básica por la cual la persona enfermó es que el influjo divino de bondad se ha transformado en juicio estricto y la yud, los 10 pulsos que dan vida, se ha transformado en Deval, la enfermedad. La palabra hebrea para 10 es Eser y ese Eser se ha transformado en Eres Deval, el lecho de enfermo. Dice el Salmo, tú transformarás su yacer en su enfermedad. Dos cosas se han transformado y se han dado vuelta, Eser y Yud. Para explicar, la persona está enferma porque la luz de Jochma, Abba, la ha abandonado para sustentarla y fortalecerla. Es necesario, por lo tanto, traerle el sustento desde allí. Esto explica la afirmación en el Zohar de que el sustento de la persona le llega a través de la sabiduría. La explicación es que la sefirá de Jochma, sabiduría, corresponde a la yud del nombre divino. Cuando la persona está enferma, esa yud se transforma y se vuelve Deval, haciendo que la persona se enferme y sufra. El valor numérico de Yud es 10, Eser, y esto se transforma en Eres, su lecho de enfermo, que es llamado Eres Deval, el lecho de enfermo. Por este motivo necesita que Dios la sustente, la mantenga y la alimente, y a través de ese mismo sustento y mantención que proviene de Abba, que es la ayuda del nombre divino, tú transformarás su yacer en su enfermedad. El hecho de enfermo en el cual se encuentra el Eres se transforma nuevamente en Eser, 10, y su enfermedad de Baal vuelve a ser Yud, los 10 pulsos de la salud. Es así como se cura, pues su enfermedad se debió a la ausencia del flujo de vitalidad proveniente de Jochma. Likutei Torah, Ta'amei HaMitzvot, Vayera número 2. El Ari nos dice aquí que la persona se enferma debido a que la luz de Abba la ha abandonado, llevando a una falla en los 10 pulsos y al consecuente desequilibrio físico y a su mal funcionamiento. Para sustentarla y fortalecerla es necesario, por lo tanto, traerle el sustento desde allí, desde Abba. En otras palabras, la manera en la cual se revierte la enfermedad de Bai es restaurándole el flujo de vitalidad proveniente de Yud, las 10 sefirot de Abba, que le dan vida a los pulsos, trayéndole armonía y salud al cuerpo. Ahora bien, hay veces en que la curación de la enfermedad se produce de manera espontánea. Ello se debe a que Dios lo sustentará en su lecho de enfermo.
La bondad y la compasión de Dios revierten de Bai y la vuelven a transformar en Yud, sin intervención humana. Pero el arte del curador humano es saber qué pasos se deben dar para facilitar la recuperación. La cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros para transformar la enfermedad? Para revertir el decreto de Dios y transformarlo en bondad. ¿Qué podemos hacer para restaurar el flujo de vitalidad proveniente de Abba y transformar de Bai la enfermedad nuevamente en Yud? El brillo radiante de las 10 sefirot que vitalizan los pulsos del cuerpo, trayendo la salud. La respuesta del Rebbe Nachman a esta pregunta se encuentra en su enseñanza sobre las 10 clases de melodías, y es hacia esto que ahora nos volveremos. Las 10 clases de melodías. El mendigo sin manos. El Rebbe Nachman solía relatar cuentos como medio para algunas de sus enseñanzas de Torah más exaltadas. La curación en general y los 10 pulsos y las 10 clases de melodías en particular son los temas centrales del último cuento extenso que relató el Rebbe Nachman, el cuento del mendigo, que no tenía manos, incluido en la historia de los 7 mendigos. Dice el mendigo que no tenía manos. Ustedes piensan que hay algo malo en mis manos. De hecho, no hay nada malo en ellas. Y más aún, tengo un gran poder en mis manos, pero no utilizo el poder de mis manos en este mundo físico, pues necesito este poder para algo totalmente diferente. Respecto de esto, tengo la palabra del castillo de agua. Cierta vez unos hombres estaban sentados juntos y cada uno se vanagloriaba del poder de sus manos. Uno se jactaba de que tenía un cierto poder en sus manos y otro que tenía un poder diferente. Finalmente, uno se vanaglorió de que el poder de sus manos era tal que si una flecha era arrojada, él podía traerla de vuelta. Tenía un poder tan grande en sus manos que incluso luego de que la flecha hubiera sido arrojada, él podría hacerla volver atrás. Yo le pregunté, ¿qué tipo de flecha puedes recuperar? Existen 10 clases de flechas. Esto se debe a que existen 10 clases de venenos. Cuando una persona arroja una flecha, la unta primero con alguna clase de veneno. Hay 10 clases de venenos. Cuando se unta la flecha con la primera clase de veneno, ella hace un determinado daño. Si la flecha es untada con la segunda clase de veneno, su daño es mayor. Pero hay 10 tipos de venenos, cada uno más dañino que el anterior. Es por ello que existen 10 clases de flechas. De hecho, todas las flechas son iguales, pero dado que existen diferentes venenos con los cuales pueden untarse las flechas y hay 10 clases de venenos, ello es considerado como si hubiese 10 clases de flechas. Le pregunté, por lo tanto, ¿qué clase de flecha puedes recuperar? Le pregunté si podía recuperar la flecha antes de que se clavara en su víctima, o si también podía hacerla retornar después que ésta se la clavara. A esta segunda pregunta me respondió, puedo recuperar incluso después que ella dé en su blanco. Pero con respecto a la primera pregunta, dijo que solo podía traer de vuelta un solo tipo de flecha. Le dije, si esto es verdad, no puedes entonces curar a la hija de la reina. Si solo puedes recuperar una clase de flecha, tú no puedes curarla. Uno de los hombres allí presentes se vanaglorió de que tenía en sus manos un poder tal que cuando recibía algo de alguien, era él quien le estaba dando al otro. Para él, el acto de recibir era un acto de dar.
de manera que era un hombre de caridad. Le preguntó qué clase de caridad daba, dado que existen 10 clases de caridad. Respondió que él daba un diezmo. Le dije entonces, si es así, no puedes curar a la hija de la reina, no puedes siquiera acercarte al lugar en donde ella está, solo puedes atravesar una pared del lugar donde ella se encuentra y no puedes llegar a donde ella está. Uno de los hombres ahí presentes se jactó del poder de sus manos diciendo que en el mundo existían oficiales. Estas son personas de alto rango encargadas de las ciudades y de las naciones. Cada una de ellas necesita sabiduría, y él se la confería apoyando las manos sobre ellas. Yo le pregunté, ¿qué clase de sabiduría puedes conferir mediante tus manos? Pues existen 10 clases de sabiduría. Cuando él respondió sobre la clase de sabiduría que podía conferir con sus manos, le dije, si es así, no puedes curar a la hija de la reina, no puedes comprender su pulso. Dado que existen 10 clases de pulsos, solo puedes conferir una clase de sabiduría, por lo tanto, solo puedes comprender una clase de pulso. Otro de los hombres ahí presentes se jactó del gran poder de sus manos, diciendo que él podía retener un huracán con sus manos. Con ellas podía lograr que el viento soplase con la fuerza adecuada, transformándolo en beneficioso. Le pregunté, ¿qué clase de viento puedes retener con tus manos? Pues hay 10 clases de vientos. El hombre describió la clase de viento que podía retener y yo le dije, si es así, no puedes curar a la hija de la reina, solo puedes ejecutar una clase de melodía. Ella solo puede ser curada mediante la melodía y existen 10 clases de melodías, pero de estas 10, tú solo puedes ejecutar una clase de melodía. Toda la gente que allí estaba comenzó a hablar y me preguntó, ¿cuál es tu habilidad? Y yo respondí, yo puedo hacer lo que ustedes no pueden. En cada uno de los casos tratados por ustedes hay 9 partes que no pueden lograr. Yo puedo lograrlas a todas ellas. Esta es la historia. Había una vez un rey que deseaba a la hija de la reina. Este rey intentó secuestrar a la joven por todos los medios posibles, hasta que finalmente tuvo éxito y la tomó cautiva. Pero entonces el rey tuvo un sueño. En el sueño la hija de la reina estaba de pie sobre él y lo mataba. Al despertar el rey tomó el sueño en serio y llamó a todos sus intérpretes. Ellos le dijeron que eso se haría realidad en su sentido más literal y que ella terminaría por matarlo. El rey no decidía qué actitud tomar con ella. Si la mataba, sentiría pesar. Si la expulsaba, otro hombre llegaría a poseerla y eso era algo que lo crispaba y que lo frustraría sobremanera, dado que había trabajado mucho para conseguirla, y entonces ella sería de otro hombre. Más aún, si la desterraba y ella terminaba con otro hombre, habría una posibilidad mayor para que el sueño se hiciera realidad. Con un aliado lo sería más fácil matarlo. Pero seguía temiendo a causa del sueño y no quería tenerla cerca, de manera que el rey no sabía qué hacer con ella. Como resultado del sueño, su amor por la joven fue decreciendo gradualmente y con el tiempo su deseo por ella fue menguado cada vez más, y lo mismo sucedía con ella. Su amor por él fue declinando más y más, hasta que llegó a odiarlo y terminó finalmente por huir. El rey envió hombres en su búsqueda, quienes al retornar le informaron que ella se encontraba cerca del castillo de agua. Este era un castillo hecho de agua, tenía 10 paredes
una dentro de la otra, y todas hechas de agua. Los pisos dentro de este castillo eran de agua, y también había árboles y frutas, todos hechos de agua. Está de más decir cuán hermoso y fuera de lo común era el castillo. Un castillo de agua es de hecho algo hermoso e inusual, e imposible que alguien entre al castillo de agua, pues está hecho todo de agua, y cualquiera que entrase en él se ahogaría. Mientras tanto, la hija de la reina, que había huido hacia ese castillo, rondaba alrededor del castillo de agua. El rey fue informado de que ella rondaba alrededor del castillo y tomando su ejército salió para capturarla. Cuando la hija de la reina los vio venir, decidió huir hacia el castillo. Prefería ahogarse antes de ser capturada por el rey y tener que quedarse con él. También existía la posibilidad de que pudiera sobrevivir y ser capaz de llegar hasta dentro del castillo de agua. Cuando el rey vio que huía hacia el agua, dijo: «Si así es como son las cosas», y dio órdenes de dispararle diciendo: «Si muere, que muera». Los soldados dispararon contra ella y la alcanzaron con las 10 clases de flechas, untadas con las 10 clases de venenos. Ella corrió hacia el castillo y entró en él. Atravesó los portales de los muros de agua, pues los muros de agua tienen tales portales. Pasó a través de las 10 paredes del castillo de agua y llegó a su interior, donde se desplomó inconscientemente. Yo la curé. Aquel que no posee las 10 clases de caridad no puede atravesar las 10 paredes, pues allí se ahogaría en el agua. El rey con su ejército intentó perseguirla, pero todos se ahogaron. Yo, por otro lado, fui capaz de atravesar las 10 paredes de agua. Estas paredes de agua son como las olas del mar, que se yerguen como una pared. Los vientos mantienen las olas y las elevan. Estas olas constituyen las 10 paredes que se yerguen allí de manera permanente, elevadas y mantenidas por los vientos, pero yo fui capaz de entrar a través de esas 10 paredes. También fui capaz de extraerle a la hija de la reina las 10 clases de flechas. Yo conocía también las 10 clases de pulsos y pude detectarlos con mis 10 dedos. Cada uno de los 10 dedos tiene el poder de detectar una de las 10 clases de pulsos, y pude entonces curarla mediante las 10 clases de melodías, y así pude curarla. De manera que yo tengo este gran poder en mis manos y ahora se los doy a ustedes como un regalo. Al terminar su relato hubo una gran alegría y un tremendo regocijo. Los cuentos del Rabbi Nachman número 13. El poder curativo de la melodía. El Rebbe Nachman explicó que la princesa en el cuento es el alma divina en cada judío, que es la hija del rey del universo. El alma busca escapar del rey malvado que la mantiene cautiva. Esta es la inclinación al mal, el alma animal, pero el alma divina está cansada y debilitada debido a sus pecados. Los pecados mismos son las 10 flechas envenenadas, correspondientes a las 10 sefirot del ámbito de lo no santo, que obtienen poder a través de la transgresión. En palabras del Rebbe Nachman, solo un sadik muy grande tiene el poder de entrar en aquellos lugares en donde el alma ha caído y retirarle las 10 flechas para curarla. Debe de ser capaz de diferenciar los 10 tipos de pulsos y conocer las 10 clases de melodías, pues la principal cura del alma es a través de la melodía y de la alegría.
Sabiduría y enseñanzas del Rabí Nachman de Breslau, número 273. Como hemos visto en el capítulo anterior, el patrón de 10 pulsos que gobierna la circulación de la sangre alrededor del cuerpo toma su vitalidad de las 10 sefirot de Abba, Jochma, sabiduría. El punto de vista de la Kabbalah es que la enfermedad proviene de un daño en el flujo de vitalidad proveniente de Abba a través del alma divina, registrado como una falla en el pulso. El remedio es restaurar el flujo de vitalidad para revitalizar el pulso y traer la curación física. La cuestión con la cual nos quedamos al final del capítulo anterior era: ¿cómo puede ser restaurado el flujo de vitalidad proveniente de Abba? El cuento del mendigo sin manos nos provee de una clave vital. La principal cura del alma es a través de la melodía y de la alegría. Hay 10 clases de melodías y éstas les traen vitalidad a las 10 clases de pulsos. Las 10 clases de melodías están mencionadas en el Talmud y en el Zohar. Dijo el rabí Joshua ben Leví: mediante 10 expresiones de alabanza fue compuesto el libro de los Salmos. Nitzuach, Nigún, Maskil, Mismor, Shir, Asrei, Tehilá, Tefilá, Jodaá y Aleluya. Pesajim 117a. Rashi sobre Salmos 1.1. El Zohar nos dice que las 10 clases de melodías corresponden a las 10 sefirot. Zohar 3.223b. En ningún lugar de los escritos del Rebbe Nachman encontramos una detallada tipología de las diferentes y posibles fallas en el pulso, de las particulares enfermedades espirituales y físicas correspondientes a cada una, ni de las específicas canciones que son el remedio para cada una de las diversas clases de fallas. Presumiblemente, si el Rebbe Nachman hubiera tenido un conocimiento completo de todos los detalles necesarios para seguir este sendero de curación y de salud, lo habría revelado. En su lugar, hizo de esto una de las más importantes búsquedas de su vida para descubrir lo que él llamó el Tikkun Haklali, el remedio general. El Rebbe Nachman comenzó a hablar por primera vez sobre esto en el año 1805, 5 años antes de fallecer, y fue algo que trató en varias de sus enseñanzas. El remedio general consiste de las 10 clases de melodías. Inicialmente, el Rebbe Nachman enseñó que cualquier grupo de 10 salmos contenía las 10 clases de melodías. Likutei Moharan 1.205. Pero entonces, en la primavera del año 1810, poco antes de dejar Breslau para mudarse a Uman, el Rebbe Nachman reveló los 10 salmos específicos que contienen las 10 clases de melodías y que constituyen el remedio general por excelencia. Los salmos son 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. La revelación de los 10 salmos por parte del Rebbe Nachman se produjo precisamente una semana antes de que comenzara a contar el cuento de los 7 mendigos. El Rebbe Nachman vio en el remedio general un remedio completo para todas las fallas espirituales, y dado que éstas, bajo su punto de vista, son la raíz de las enfermedades físicas, el remedio general es una parte integral de su sendero de curación. Enseñó: hay lugares que son tan pequeños y estrechos que ningún remedio tiene el poder de penetrar, excepto a través del remedio general, que inyecta curación incluso en los lugares
más estrechos y pequeños. Primero es necesario aplicar el remedio general y con ello se rectifican automáticamente todas las faltas individuales. Es verdad que el remedio general es más elevado y exaltado que todos los remedios individuales, pues los diferentes remedios dependen de la mente y del cerebro, y es necesario traer pureza de la mente y del cerebro. La única manera de elevar la mente es a través del remedio general. Es por ello que primero es necesario ir hacia un nivel más elevado, el remedio general, para rectificar la mente y el cerebro, y a través de ello todo lo demás se rectifica automáticamente. Likutei Moharan 1.29, 4 y 10. De acuerdo a esta enseñanza, el poder de curación del remedio general yace en el hecho de que trae pureza desde la mente y el cerebro hacia el cuerpo. Hemos visto en el capítulo anterior que la vida del cuerpo depende del poder vitalizante de Abba, que está investido en la vida del cerebro y que se extiende hacia el cuerpo a través de los pulsos. Si se daña el flujo de vitalidad proveniente de Abba, es necesario llegar hacia ese elevado nivel para restaurar el flujo. Ello se logra a través de las 10 clases de melodías que componen el remedio general. Pero antes de examinar en profundidad el poder curador de la melodía, primero miremos más de cerca qué es lo que viene a rectificar la falla en Simha. El principal destructor. Todas las enfermedades que sufre la gente solo se producen debido a una falta de alegría. Likutei Moharan 2.24. A primera vista, las afirmaciones del Rebbe Nachman es bastante sorprendente. Realmente quiere decir que todas las enfermedades son producidas por una falta de alegría. El cuerpo humano es asombrosamente complejo. Es suficiente con mirar cualquier guía médica para ver la enorme cantidad de condiciones y enfermedades que pueden afligir las diferentes partes y sistemas del cuerpo. De seguro que tiene toda clase de diferentes causas. Existen infecciones bacteriales y virales, gripe, diarrea, rubeola y muchas otras. ¿Acaso todas estas atacan solo porque aquellos que las han contraído, muchos de ellos niños, sufren de una falta de sinja? De acuerdo a las autoridades médicas, las predisposiciones genéticas constituyen un factor importante en las condiciones que van desde el cáncer hasta los problemas del corazón y demás. ¿Cómo podemos decir que también estas son causadas por la falta de sinja? ¿Qué sucede con el deterioro y la degeneración de los tejidos corporales que se producen debido a la edad, llevando a la artritis, a la diabetes, a las enfermedades del corazón y demás? ¿Qué hay de los muchos problemas médicos relacionados con las ocupaciones de la gente o del clima en el cual vive? También deben ser estos adjudicados a una falta de sinja. ¿Y qué hay de la creciente incidencia del cáncer, leucemia, asma y otras enfermedades relacionadas con las millones de toneladas de tóxicos químicos que son arrojados a la atmósfera como resultado de los procesos industriales, de la combustión, de los automóviles y demás? ¿Es posible conectar las enfermedades producidas por el medio ambiente a una falta de zinc? No es difícil enumerar varios problemas médicos que aparentemente son excepciones a la afirmación general del Rebbe Nachman, pero sería una lástima permitir que esto oscureciera el punto principal que está haciendo el Rebbe Nachman. La medicina convencional es escéptica sobre todo aquello que no pueda ser medido en la sangre o visto bajo el microscopio. Los médicos occidentales tienden a focalizarse en los cambios físicos detectables en los huesos, músculos, tendones, órganos, piel,
nervios, venas, arterias, sangre, hormonas, etc. Los desórdenes son atribuibles a la intervención física de bacterias, virus, parásitos, toxinas orgánicas o químicas, excesiva ingesta de grasa, inadecuadas vitaminas y demás. Pero el Rebbe Nachman no está hablando sobre el curso físico de la enfermedad. Nos está pidiendo que prestemos atención a algo mucho más primario. ¿Cuál es la raíz causal del problema físico? ¿Cuáles son los factores mentales y espirituales subyacentes que hacen que el cuerpo se vuelva susceptible, en primer lugar, a la enfermedad? Azbut y Mará Shehorá, depresión. En verdad, la afirmación del Rebbe Nachman, hecha aproximadamente 200 años atrás, antecede a mucho del pensamiento contemporáneo sobre las raíces no físicas de muchas clases de enfermedades corporales. Para obtener una comprensión más amplia de lo que el Rebbe Nachman está diciendo, observemos primero los términos que utiliza al hablar sobre la falta de simjá. En esencia, utiliza dos términos, mará, shehorá y atzbut. El término hebreo mará, shehorá significa literalmente bilis negra. La palabra mará proviene de la raíz bíblica mar, que significa amargo. Mará aparece en el Talmud para hacer referencia tanto a la bilis física, Baba Metzia 107b, como a la clase de comportamiento irritable y agresivo que se pensaba era resultado de un exceso de bilis, Ketubot 103b. En la literatura del Zohar, de la Kabbalah y rabínica posterior, Mará Shehorá hace referencia simplemente a la tristeza, a la depresión y a estados similares. Corresponde a la palabra melancolía, que deriva de la palabra griega que significa bilis negra, la sangre coagulada del bazo que se pensaba era la causa de la tristeza, la falta de esperanza, de la apatía y de la depresión. La palabra atzbut es un sustantivo formado por la raíz bíblica atzav, que significa estar dolorido o entristecido, como en Bereshit 3.6, en Mishle 10.22, etc. Pero atzbut no solo hace referencia a lo que es clasificado como depresión clínica. En el sentido estricto del término también viene a cubrir una amplia variedad de otros estados negativos, tales como la frustración, la preocupación, la ansiedad, la impaciencia, la irritabilidad, el temor, la agresividad y la hostilidad. En esencia, atzbut y mará, shehorá son los estados en los cuales caemos cuando no encontramos satisfacción ni alegría en lo que es, o en lo que fue en el pasado o parece que será en el futuro. Son términos que se aplican a los diferentes complejos de desilusión, tristeza, amargura, ira, agresividad, pesimismo, depresión y demás, que pueden presentarse cuando nos contemplamos a nosotros mismos, a nuestras vidas y a nuestras circunstancias, y llegamos a la conclusión de que no hemos cumplido con los criterios establecidos como objetivos para nosotros. Para el Rebbe Nachman, la raíz de atzbut se encuentra en la incapacidad de la persona para aceptar la forma en que Dios está tratando con ella. Atzbut es como alguien que está enojado y rabioso, como si estuviera en contra de Dios y quejándose porque Él no ordena las cosas de la manera en que Él lo desea. Ello es una señal de arrogancia. Es como si uno estuviera diciendo, yo quiero ejercer un completo control.
Quiero que todo suceda como yo lo deseo, en lugar de aceptar que Dios gobierna todas las cosas, que Él es bueno y benefactor y que todo lo que nos envía es para bien. La verdadera salud implica más que el funcionamiento normal del cuerpo. Es ser vital y estar vivo. No dejar que nuestra vida se malgaste en el pesimismo, la frustración y la depresión. Cuando el Rebbe Nachman dice que todas las enfermedades que sufre la gente provienen de la falta de alegría, no se está refiriendo necesariamente solo a las clases de afecciones que pueden ser reconocidas como enfermedades por los practicantes médicos de hoy en día. Su afirmación incluye todas las enfermedades, tanto mentales, psicológicas y espirituales, como físicas, que acortan y destruyen la vida de la gente. Atzbut y el cuerpo. Pero el Rebbe Nachman no solo está hablando de enfermedades espirituales, sino también de enfermedades físicas. Es obvio que Atzbut y la confusión, la irritabilidad, la impulsividad y la falta de cuidado que pueden acompañarla se encuentra detrás de muchas de las trágicas fatalidades y daños causados por toda clase de accidentes. Además, como razón subyacente del comer excesivo, del fumar y del beber de mucha gente, Atzbut es la raíz y causa de muchas de las enfermedades cardíacas, del cáncer y de otros problemas de salud que arrasan nuestras sociedades. Pero Atzbut puede tener incluso un efecto más directo sobre el cuerpo. Es significativo el hecho de que la misma palabra Atzbut tenga una connotación definitivamente física, como en el versículo, Él cura sus heridas, Atzboteigen, Tehilín 147:3. La primera vez que aparece en la Biblia la raíz hebrea de esta palabra es cuando Dios le dice a Eva, multiplicaré grandemente tu dolor y trabajo. Con dolor darás a luz. Bereshit 3:16. El dolor se siente a través de los nervios y así Atzbut está conectado con la palabra hebrea etzev, que significa nervio. Los nervios son el sistema de comunicación entre la mente y el cerebro, por un lado, y el resto del cuerpo, por otro. No solo el sistema nervioso lleva la información hacia el cerebro desde nuestra piel, órganos de los sentidos, músculos, venas, arterias y órganos internos, también incluye las así llamadas neuronas eferentes que llevan órdenes desde el cerebro para influenciar sistemas y partes específicas del cuerpo de manera particular. El sistema nervioso somático transmite señales motoras a los músculos esqueléticos, iniciando el movimiento. El sistema nervioso autónomo controla las funciones involuntarias e inconscientes tales como la respiración, la circulación sanguínea, la digestión y la secreción de hormonas que gobiernan procesos críticos del cuerpo. Hay dos divisiones del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. En términos simples, el trabajo del simpático puede decirse que está relacionado con un excitar, mientras que el parasimpático está relacionado con el calmar. El sistema nervioso simpático es quizás el que más directamente une nuestras mentes con nuestros cuerpos, traduciendo estados emocionales casi de manera instantánea y llevando a cambios físicos en el cuerpo. El sistema nervioso simpático responde especialmente a la ansiedad, al temor y a la ira. El efecto de estos es enviar impulsos nerviosos produciendo la liberación de hormonas estimulantes que influencian el funcionamiento corporal de diversas maneras,
el ritmo cardíaco se acelera, los pulmones se mueven más rápidamente, todo el sistema digestivo se ve inhibido desde las glándulas salivales, produciendo sequedad en la boca, asociada con la ansiedad, hasta los intestinos. El hígado libera grandes cantidades de azúcar dentro del torrente sanguíneo, haciendo que más glucosa sea accesible a los músculos esqueléticos, aumentando su contracción, mientras que el cuerpo entero tiende a ser arrastrado hacia una posición defensiva, con los hombros y las cabezas propulsados adelante, el abdomen fuertemente encogido, las rodillas plegadas, las manos tensas y los ojos moviéndose rápidamente. Frente a una amenaza real, esta así llamada respuesta de luchar o huir es totalmente apropiada. Lleva el cuerpo hacia una explosión de acción para confrontar el peligro o para correr escapando de él. El problema se presenta cuando nuestros temores y ansiedades diarios nos llevan a las mismas respuestas sin tener una salida directa de acción energética. Nuestra sangre se llena de azúcar, aumentando las hormonas, dejándonos con un sentimiento de temblor y de sobreestimulación. Nuestros músculos quedan tensos y el ritmo cardíaco y la presión sanguínea se mantienen innecesariamente altos mucho después del estímulo inicial. Aquí es donde la ansiedad mental se transforma en una tensión física crónica. El estrés y la enfermedad. El papel del estrés en muchos casos de enfermedades cardiovasculares, la causa principal de muerte prematura en el mundo industrializado, ya fue establecido como más allá de toda duda. La adrenalina o epinefrina, la hormona producida por la estimulación del sistema nervioso simpático, libera grasas en la sangre que pueden terminar como placas que bloquean las arterias coronarias. Otra hormona, la noradrenalina, hace que se junten las plaquetas de la sangre, aumentando las posibilidades de coágulos que pueden precipitar un ataque cardíaco. Cuando es liberada en grandes cantidades, como en el caso de un encuentro hostil. La noradrenalina puede llevar a perturbaciones en el ritmo cardíaco que a veces terminan siendo fatales. Muy bien documentado está también el papel jugado por la ansiedad y la tensión en muchas otras condiciones físicas. Las autoridades médicas reconocen que cerca del 80% de los desórdenes digestivos, desde la indigestión nerviosa y la úlcera de estómago hasta el cáncer de colon, no tienen una causa física obvia. El estrés puede ser un factor en la diabetes, en la falta de la tiroides y muchos otros desórdenes. Los médicos indican que la preocupación, la frustración, la inseguridad financiera y la discordia marital son las condiciones más usuales que llevan a la artritis. Una tensión muscular excesiva puede distorsionar el cuerpo de innumerables maneras, dando nacimiento a una fatiga crónica, a toda clase de dolores de espalda, neuralgias, migrañas y muchos otros problemas. Los efectos fisiológicos y las diversas manifestaciones de Asbut, desde los nervios de punta, el pesimismo y la agresividad, hasta la depresión crónica y la desesperanza, son el tema de la nueva ciencia de la psiconeuroinmunología, que investiga la influencia de los factores mentales en el funcionamiento del sistema inmune saludable para detener las enfermedades, demostrando lo que sucede cuando se debilita la inmunidad. Una reciente cantidad de evidencias apunta al papel decisivo de los estados mentales y actitudes en enfermedades que van desde el resfrío y la gripe
hasta el cáncer. Nadie hoy en día pone en tela de juicio los efectos dañinos sobre la salud del comer demasiado, del fumar, del beber excesivo y de otras formas de abusos, los cuales están claramente enraizados en Asbut. Pero si bien la mayor parte de los sutiles efectos a largo plazo de la desmoralización, de la depresión y de otras formas de Asbut, consciente o inconsciente, pueden ser mucho más difíciles de medir. Esto no los hace menos significativos. Pueden ser precisamente los factores que explican por qué un miembro de una familia con una predisposición genética a una particular enfermedad sucumba mientras que otros miembros de la familia no, o por qué alguna gente en un medio tóxico desarrolle ciertas enfermedades y otra siga saludable. El medio ambiente. Mirando de manera más global, la creciente amenaza de las enfermedades relacionadas con el medio ambiente pueden parecer menos conectadas con una especial falta de simja en las víctimas inocentes que con una general contaminación de la atmósfera debido a los miles de agentes químicos utilizados en los procesos industriales contemporáneos y en la vida cotidiana. La comprensión científica de cómo esas sustancias afectan a los seres humanos todavía es elemental. Aún así hay pocas dudas de que la polución es el factor principal detrás de un creciente aumento en los países industrializados del incidente de toda clase de cáncer, asma, defectos de nacimiento y de variedad de problemas del sistema nervioso, fatiga, falta de memoria, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, etc. Aún así, si miramos más allá de los problemas manifiestos de degradación del medio ambiente y contemplamos los mecanismos que lo producen, el apetito de un consumo cada vez mayor y especialmente la insensata sed de ganancias máximas, sin importar las consecuencias a largo plazo, vemos que su raíz se encuentra en la profunda falta de simja que permea nuestra sociedad y nuestra cultura como un todo. Es la ausencia de verdadera simja la que propulsa la insaciable ansia de riqueza, de recursos naturales y de territorios, y que es la causa no sólo de la expoliación del medio ambiente, sino también de la mayor parte de los conflictos en las naciones y entre ellas, en nuestro torturado mundo. Así, la afectada princesa en el cuento del Rebbe Nachman del mendigo sin manos simboliza no solo el alma judía individual, sino la misma presencia divina, que ha sido exiliada del mundo debido a las flechas de Asbut global, manifiestas en el materialismo rampante, el nihilismo, el odio, la violencia y otras enfermedades que afligen a nuestras sociedades. Reteniendo el huracán. En la historia del mendigo sin manos, dice el mendigo, otro de los hombres allí presentes se jactó del gran poder de sus manos, diciendo que él podía retener un huracán con sus manos. Con ellas podía lograr que el viento soplase con la fuerza adecuada, transformándolo en beneficioso. La persona con ese poder en sus manos especificó qué clase de viento podía retener, pero le respondió el mendigo, si es así, no puedes curar a la hija de la reina, solo puedes ejecutar una clase de melodía. Ella solo puede ser curada mediante la melodía y existen 10 clases de melodías, pero de estas 10 tú solo puedes ejecutar una clase de melodía. El huracán es un símbolo gráfico de Asbut,
la devastadora fuerza que acorta y destruye tantas vidas, desequilibrando y distorsionando el pulso vital, produciendo debilidad, enfermedad y muerte, en palabras del Tikunei Zohar. Existe un patrón de pulso que surge del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la raíz de la inclinación al bien y de la inclinación al mal. La hoja de la espada giratoria, Bereshit 3:24, cambiando de una vara a una serpiente y de una serpiente a una vara, Shemot 4:2-4. El pulso de la buena inclinación trae salud y curación a todos los miembros y órganos del cuerpo, mientras que el pulso de la mala inclinación produce la enfermedad. Aquel que sea más fuerte será quien domine. Si los méritos de la persona son más grandes, el pulso cambia de serpiente a vara, prevalece la bondad y todo el cuerpo es curado. Pero si sus pecados son más grandes, el pulso cambia de una vara a una serpiente y muerde todos sus miembros, produciendo dolor y enfermedad. Pero existe un pulso del árbol malo que no tiene ningún bien. De allí proviene el huracán que devasta el cuerpo humano, un viento poderoso que hace temblar las montañas y quiebra las rocas. Melahim Aleph 19:11. Las montañas son los huesos del cuerpo, mientras que las rocas son los flancos. Es el huracán que avanza imparable sin medida ni límite, y la nave estaba por quebrarse. Yoná 1:4. La nave es el cuerpo. Esa nave se agita y rola sobre las olas del mar. Las olas son las 10 coronas inferiores, las 10 sefirot del lado de lo no santo. Tikunei Zohar 69-108b. A partir de las palabras del mendigo en el cuento del Rebbe Nachman, aprendemos que la clave para curar yace en tomar ese huracán de Atzbut, la fuente de la falla en el pulso, y retenerlo con nuestras manos, para hacer que el viento sople con la fuerza adecuada, transformándolo en beneficioso. El huracán mismo se transforma en una melodía que le da vida al pulso y lo restaura, trayendo la curación. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo es que el huracán de Atzbut es retenido por las manos y transformado en una melodía? ¿Y cómo se relaciona esto con la curación en términos que podamos comprender? Ritmo y melodía. Comencemos considerando la música. Todos estamos familiarizados con el asombroso poder de la música para llevarnos hacia otro estado de ánimo y ritmo. Es posible que no tengamos ningún humor en particular o que estemos incluso deprimidos y llenos de pesimismo. Pero cuando oímos de pronto una música alegre o una canción, el ritmo comienza a imponerse y antes de darnos cuenta estamos golpeando con nuestros dedos y moviéndonos al ritmo de la música. Toda nuestra energía se transforma y olvidamos nuestro anterior estado de ánimo. Ahora el estado de ánimo es el de la música. Los amantes de toda clase de música pueden atestiguar sobre su poder para modelar las sensibilidades más profundas, volviéndose parte de la misma personalidad. Incluso sin una línea melódica precisa, un ritmo constante coloca a la gente rápidamente bajo su hechizo y puede retenerla cautiva durante largos periodos, como puede verse con los tambores africanos y sudamericanos. Pero el ritmo solo pronto se vuelve aburrido. El poder de la música para movilizar y fascinar yace principalmente en la melodía. La línea melódica misma pide un ritmo apropiado.
El ritmo juega un papel vital en establecer el estado de ánimo y la energía en la música, pero es la melodía la que realmente le habla al corazón y al alma. En términos de la Torá, la melodía es superior al ritmo. La música sagrada es mucho más que un entendimiento incidental. Una melodía sagrada contiene exaltada sabiduría. En palabras del Rebbe Nachman, debes saber que cada sabiduría en el mundo tiene su propia y única canción y melodía, y que es a partir de esa canción que esa sabiduría deriva en verdad. Y así, de nivel en nivel, pues una sabiduría superior tiene una canción y una melodía mucho más exaltada. Likutei Moharan 1.64.5. La relación entre el ritmo y la melodía corresponde a la relación entre las vocales hebreas por un lado y los ta'amim, las melodías o cantilaciones con las cuales se canta tradicionalmente el texto de la Torá, por el otro. En el capítulo anterior vimos que las letras hebreas son como cuerpos que llegan a la vida solo cuando son animados por las vocales que les dan alma, permitiéndoles funcionar como en conjunto para formar estructuras significativas. La vitalidad que las vocales les dan a las letras es un paralelo de la vitalidad que el pulso le da al cuerpo humano. En verdad, como hemos visto, los mismos patrones del pulso exhiben las mismas formas de los signos vocales hebreos. Las vocales corresponden al ritmo. Sin embargo, las vocales son consideradas meramente como un nivel inferior del alma. Ello significa que permiten que las letras funcionen en conjunto para formar palabras completas, pero nada más. Las palabras individuales y aisladas solo tienen un limitado poder de comunicación. Una comunicación más completa y sutil depende del ordenamiento de las palabras en estructuras significativas que llamamos frases. En el texto de la Torá, los patrones de palabras en cada versículo y la manera en que trabajan en conjunto para comunicar ideas completas están gobernados por los ta'amim, melodías, que son vistas como un nivel superior del alma. En palabras del Tikunei Zohar, las letras son el nefesh, la parte más baja del alma. Ellas son el recipiente para las vocales, que son el ruach, viento o espíritu, una parte más elevada del alma, pero por sobre ellas están la neshama, el aliento, una parte más elevada aún del alma, que es una corona sobre todas las letras y vocales, y de esa corona provienen todas las coronas individuales de todas las letras y vocales. Esas son los ta'amim, los cánticos que les dan movimiento a las letras y a las vocales. Las coronas mencionadas aquí no deben de ser confundidas con los tagín, coronas, que están sobre ciertas letras y que se encuentran en un nivel inferior al de las vocales. Tikunei Zohar, número 69, 108a. Las vocales que animan a las letras corresponden al ritmo de una pieza musical, que es lo que hace la diferencia entre una sucesión de sonidos sin sentido, las notas individuales, y una expresiva sucesión de pulsos. De manera similar, en el cuerpo humano es el ritmo del pulso el que gobierna el ritmo metabólico y el funcionamiento armonioso de los diferentes miembros y órganos. Sin embargo, en el texto de la Torá, los ta'amim, las melodías se encuentran en un nivel aún más elevado que las vocales. Son los ta'amim los que determinan el sentido general del texto y lo que éste comunica.
Así como en la música es la línea melódica la que transmite el mensaje esencial, de manera similar en el ser humano el nivel del alma de la Neshama que se expresa a través de la melodía y es influenciado por ella es superior al Ruach, que corresponde al ritmo y se expresa en el pulso. Dado que la melodía se encuentra en un nivel más elevado, tiene el poder de influenciar y de alterar el pulso. Este es el significado de la afirmación del Rebbe Nachman de que los diferentes tipos de melodías entran en los 10 diferentes pulsos del cuerpo humano, dándoles vida. Likutei Moharan 2.24. Hemos visto en el capítulo anterior que el pulso humano que gobierna todos nuestros procesos vitales es una vestimenta para la sabiduría del Abba, que canaliza vitalidad hacia todos los mundos. Una falta en el pulso es una falla en el flujo de sabiduría. Yud. Las 10 sefirot de Abba se alejan produciendo Davoid, la enfermedad, debido a que melodía sagrada contiene una exaltada sabiduría en el nivel de la Neshama. Esta es el remedio para una falla en el pulso que se encuentra en un nivel más bajo, el del Ruach. Como el Rebbe Nachman dijo al explicar el remedio general, primero es necesario ir hacia el nivel más elevado para rectificar la mente y el cerebro, y a través de esto todo lo demás se rectifica de manera automática. Likutei Moharan 1.29. El pulso fallado es rectificado trayendo pureza desde la mente y el cerebro, y esto se logra mediante el poder de la melodía sagrada. El pulso es el ruaj y el viento o espíritu que le da vida al cuerpo humano. Cuando el pulso está dañado, ello se debe a que su ruaj se ha transformado en un ruaj seará, un huracán, debido al asbut. El arte de curar es retener el huracán con las manos para hacer que el viento sople con la fuerza apropiada, para que el viento sea beneficioso. El huracán, el espíritu negativo de Asbut, debe de ser transformado en una melodía sagrada que le dará vida al pulso y lo restaurará, trayendo la curación. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el poder de las manos necesario para lograr todo esto? El poder que poseía a la perfección el mendigo del cuento. ¿Cómo se hacen las canciones? En el siguiente pasaje, el Rebbe Nachman habla sobre cómo un músico compone las melodías, eligiendo las notas buenas. La habilidad del músico para crear melodías inspiradoras depende de la capacidad de su mano, pues es con la mano que elige las notas correctas. Era a través de la música que el espíritu de profecía se posaba sobre los profetas, como en Melachim Bet 3.15. Un instrumento musical es un recipiente que contiene aire, ruach o espíritu. El aire en el instrumento es una mezcla de bien y de mal. Por un lado existe el espíritu de ansiedad, de depresión, un espíritu malo, como encontramos en el caso del rey Shaul, y un espíritu malo lo aterrorizaba. Shmuel Aleph 16:14. Por otro lado, hay un espíritu bueno, como está escrito, que tu buen espíritu me lleve a una buena tierra. Tehilín 143:10. Este es el espíritu de profecía, el espíritu sagrado. Pero cuando el bien y el mal se mezclan, es imposible recibir la verdadera profecía. La persona que ejecuta un instrumento musical recolecta el espíritu bueno
y el espíritu de profecía y lo separa del espíritu de ansiedad y de depresión. Debe comprender la música para saber cómo separar y recolectar las partes del espíritu que son lo opuesto del espíritu de depresión. Tiene que mover su mano arriba y abajo sobre el instrumento para canalizar la alegría y llevarla a la perfección. Y cuando el profeta oye una melodía proveniente de un músico experto, recibe un espíritu de profecía, el mismo espíritu que el músico recolecta con su mano y separa del espíritu de depresión. Así los servidores del deprimido rey Shaul le decían sobre el joven David: y él tañirá con su mano y estará bien para usted. Shmuel Aleph 16:16. De modo que al tañir el instrumento musical con la mano, uno separa, purifica y eleva el buen espíritu y lo separa del malo. Esta es la manera de sobreponerse al mal espíritu de insensatez que busca estropear y dañar el espíritu bueno y profético. El espíritu malo se disipa y a través de la alegría que llega por medio de la mano del ejecutante, pues la raíz del poder del espíritu de insensatez yace en la ansiedad y en la depresión. Por lo tanto, la única manera de recibir un espíritu sagrado y de profecía es a través de la alegría creada por la mano del ejecutante, como está escrito, y fue cuando el músico tañía que la mano de Dios estuvo sobre él. Melahim Bet 3:15. Y él tañirá con su mano y estará bien para usted. El ejecutante que tiene el poder de la mano puede separar el buen espíritu del mal espíritu y así anular el espíritu del mal. Likutei Moharán 1:54-6. Claramente este pasaje es más que un análisis del arte del ejecutante en un sentido literal. El instrumento musical es una metáfora de nosotros mismos y de nuestras vidas. Nosotros mismos somos los ejecutantes. La cuestión es, ¿cómo tañir sobre nosotros mismos? ¿Cómo hacemos sonar nuestras vidas? Porque la forma en la cual tañimos gobierna el espíritu que llena nuestras mentes y corazones, poniendo su sello en cada faceta de nuestra experiencia en este mundo. Un instrumento musical, una guitarra, por ejemplo, es en esencia una caja de resonancia. El puntear o rasguear las cuerdas hace que vibre el aire. Potencialmente el aire puede vibrar de una infinita variedad de formas. Los sonidos que salen pueden ser dulces, armoniosos y llenos de significado, o ásperos, disonantes y carentes de sentido, dependiendo del ejecutante. El arte de ejecutar un instrumento yace en saber cómo mover la mano arriba y abajo del instrumento para tensar las cuerdas de la manera exacta, ni más ni menos, y tomar solo las notas correctas en sus combinaciones correctas. De manera similar, nuestras vidas y personalidades están cargadas de potencial. El aire que hacemos vibrar con nuestros diferentes pensamientos, palabras y acciones son tanto nuestra conciencia interna como la atmósfera que nos rodea en nuestras diversas relaciones con las diferentes situaciones que enfrentamos al atravesar la vida. La cuestión vital es, ¿qué notas debemos tocar? ¿Qué pensamientos y sentimientos debemos elegir para nosotros? ¿Qué actitudes debemos tomar frente a las situaciones y eventos? ¿Cómo hablamos sobre las cosas? ¿Sobre nosotros mismos? ¿Sobre los demás?
¿Qué iniciativas debemos tomar? ¿Qué respuestas debemos dar? Cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones es una nota en la sinfonía más grande de la vida. Mientras ejecutemos con algo de cuidado y de buen sentido, tendremos el poder de llenarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea con vibraciones de gracia, belleza y santidad. Pero la verdad es que hay muy pocos que nacen siendo músicos. Mucha gente continúa tocando sin importarle el sonido que salga, totalmente inconsciente del horrible ruido que está creando. Algunos de nosotros no estamos conformes con la manera en que tocamos. Comenzamos a escucharnos con más cuidado, solo para descubrir una perturbadora cacofonía dentro de nosotros mismos y a nuestro alrededor. Nos miramos con dureza y nos preguntamos si alguna vez habremos ejecutado alguna nota correcta en nuestras vidas, buscando los puntos buenos. Fue precisamente para remediar el asbut causado por ese sentido de frustración y de inadecuación que el Rebbe Nachman enseñó su sendero de la búsqueda de los puntos buenos. Azamra, cantaré. Es un hecho bien conocido que cuando la persona se deprime debido a su burda materialidad y a sus malas acciones y ve cuán distante se encuentra de la santidad, se vuelve en general completamente incapaz de orar. No puede ni siquiera abrir la boca. Ello se debe a la depresión y a la pesadez que la embargan al ver la tremenda distancia que la separa de Dios. Pero mediante la búsqueda de sus puntos buenos puedes darte cuenta de una nueva vida. Aunque hayas causado mucho daño y pecado una y otra vez, aún así debes seguir buscando hasta encontrar los puntos buenos que aún quedan en ti. Likutei Moharan 1:282. La esencia de la búsqueda de los puntos buenos es extraer la bondad, incluso de entre la peor oscuridad. Cuando comiences a examinarte, es posible que te parezca que no tienes ningún bien en absoluto. Puedes ver que estás lleno de pecado y, como resultado de ello, el malo querrá empujarte a la depresión y a la tristeza. Aún así, no debes dejarte caer en absoluto. Sigue buscando hasta encontrar un pequeño bien en ti mismo. Pues, ¿cómo es posible que nunca en tu vida hayas llevado a cabo ni una sola misbah, ni hecho algo bueno? Puedes comenzar a examinar esa buena acción solo para que puedas ver que está llena de fallas y carente de pureza. Aún así, ¿cómo es posible que no contenga ni siquiera un mínimo de bien? Debes buscar hasta encontrar algún pequeño punto de bien en ti mismo para restaurar tu vitalidad interna y alcanzar la alegría. Y de la misma manera debes continuar buscando hasta encontrar otro pequeño punto, aunque ese punto bueno también esté lleno de fallas. Aún así debes extraer algún punto positivo también de allí. Y así debes continuar buscando y recolectando otros puntos buenos, y así es como se hacen las melodías. La búsqueda de los puntos buenos es en sí misma el arte de hacer música, como se explicó en la enseñanza del Rebbe Nachman sobre el músico citada anteriormente. Cada una de las notas que ejecuta el músico al separar el bien del mal es un punto bueno, y al unir las notas recolectando más y más puntos buenos se forma una melodía que disipa el espíritu malo de Atzbut y hace que habite en nosotros el espíritu sagrado de la alegría, de la profecía
y de la conexión divina. La clave para encontrar el bien en nosotros mismos, en los demás y en las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida se encuentra en cómo juzgamos las cosas. Es por ello que el Rebbe Nachman comienza su enseñanza de Azamra con la ordenanza rabínica de juzgar positivamente. Juzga a todas las personas en la escala del mérito. Avot 1.6. La palabra hebrea para escala es kaf, que literalmente significa la palma de la mano. Es la mano que separa y selecciona. De la misma manera debemos entrenarnos para utilizar nuestra facultad del juicio para separar las cosas y encontrar el bien, no para acusar y condenar. La gente y las situaciones son siempre multifacéticas. En general, hay muchas maneras de ver y de evaluar a la misma persona o situación, tanto positiva como negativamente. ¿Qué aspecto elegiremos para concentrarnos? ¿Sobre qué tocaremos? Alguna gente estará siempre mirando lo negativo, castigándose, acusando a los demás y a la vida en general. Pero el Rebbe Nachman nos enseña una manera diferente, utilizar nuestra mano del juicio para tomar el bien en todo momento. Fue el poder del juicio positivo lo que poseía a la perfección el mendigo del cuento, y con ese poder podía retener el huracán de Atzbut y hacerlo soplar con la fuerza apropiada para ser beneficioso. Ese fue el poder con el cual curó a la princesa. 10 clases de canciones. Nuestra tarea más grande en la vida es volvernos músicos, expertos, transformando ese modo de juzgar positivo en una orientación habitual, para que siempre vayamos de un punto bueno a otro. Cada punto que encontramos es una chispa de divinidad que brilla en el mundo y una fuente de verdadera alegría. Como hemos visto anteriormente, cada misbah que llevamos a cabo nos proporciona una conexión con la bondad suprema de Dios y entonces Dios se regocija, si así pudiera decirse, pues se ha cumplido su propósito al crear el mundo, el darles el bien a sus criaturas. Esta alegría recíproca de Dios y del hombre es el punto más interno y el propósito de todas las misbot. Es por ello que cada misbah es llamada un punto bueno. Es nuestro punto de conexión con la bondad eterna de Dios. Cada punto bueno es una nueva nota en la melodía de la vida. En este mundo de pruebas nos enfrentamos constantemente con el aire que es una mezcla de bien y de mal, de subidas y bajadas, de situaciones ambiguas y difíciles, de nuevos problemas, incluso nuestros más preciados logros están en general seguidos de recaídas en la oscuridad y en la depresión. Nuestros mundos interiores, al igual que el mundo externo, están en constante estado de flujo y cambio. Cada día trae sus propios y únicos desafíos. Cada nueva situación apela a una diferente manera de buscar a Dios. Todas las diferentes maneras de conectarse con Dios están incluidas en las 10 clases de melodías. La canción sagrada es el paradigma de la devoción a Dios. Toda la creación es una emanación descendente desde Dios hasta el hombre, diseñada con el propósito de hacer que el hombre se conecte con Dios. La cima de la creación es cuando el hombre alcanza su propósito y canta con alegría a Dios en reconocimiento y agradecimiento. Las 10 clases de melodías corresponden a las 10 sefirot.
En un aspecto, las 10 sefirot son Or Yashar, luz directa, una energía creativa que emana de Dios para traer a la existencia el universo y orquestar todo su funcionamiento. Pero el propósito de la creación es que las criaturas de Dios lleguen a conocerlo y a buscarlo para alcanzar su bondad. Así, en otro aspecto, las sefirot son Or Joser, luz que retorna o refleja, la cadena descendente a través de la cual Dios se revela a la creación se transforma en una escala ascendente sobre la cual nosotros, sus criaturas, nos elevamos paso a paso, más allá de los límites de lo finito hasta quedar totalmente incluidos dentro de su unidad. Cada una de las misbot está enraizada en las 10 sefirot y así cada misbah, cada punto bueno es una nota en la sinfonía del ascenso del hombre hacia Dios. Cada una de las diferentes situaciones de la vida apela a un diferente modo de acercamiento a Dios. A veces estamos plenos de agradecimiento. A veces debemos reconocer la estricta justicia y sabiduría superior de Dios. Hay veces en que no podemos percibir en absoluto la bondad de Dios y debemos buscar. Otras debemos mirar profundamente en nosotros mismos con introspección, confesión y contrición. Hay veces en que debemos trabajar sobre nosotros sin sentimiento alguno de ser asistidos. En otros momentos debemos clamar por ayuda o llorar con dolor. A veces debemos pedir, otras veces expresar nuestra gratitud. Cada uno de los diferentes modos de acercamiento es un aspecto de las 10 clases de melodías. Todas juntas conforman una sinfonía de alegría. Dios se regocija en sus obras. Tehilín 104:31. E Israel se regocija en su Hacedor. Tehilín 149:2. En palabras del Rabí Natán, toda cercanía y apego a Dios proviene en esencia de llamados y clamores, de nuestras diferentes plegarias, canciones, alabanzas, súplicas, ruegos, confesiones y pedidos a Elohim, y de nuestras conversaciones con Él, en el Hitbodedut. Todo esto está incluido en las 10 clases de melodías. Estos son los 10 modos de plegarias que constituyen el fundamento del libro de los Salmos, pues la mayoría de los salmos están compuestos por los clamores del rey David a Dios y por sus plegarias y ruegos a Él, para que lo ayude a llevar a cabo su voluntad y escapar de los mares turbulentos de los deseos y vanidades del mundo. En medio de sus clamores y gemidos, el rey David comienza a cantar, ofreciendo alabanzas y agradecimientos a Dios. Todos estos senderos de alegría del libro de los Salmos son aspectos de las 10 clases de melodías, que incluyen todas las diferentes plegarias, canciones y alabanzas ofrecidas por el pueblo judío en todo momento y lugar, y son nuestro medio esencial de apego a Dios. Los diferentes clamores y gemidos que conforman las 10 clases de melodías son experimentados a través de nuestro sentido del oído, pues debes dejar que tu oído oiga lo que estás diciendo con tu boca. Berajot 15a. De la misma manera, la fe depende de nuestro sentido del oído, el oír del corazón, la comprensión. Dijo el rey Shlomo: tú le has dado a tu siervo un corazón que oye. Melahim Aleph 3:9. Es en el corazón
que alcanzamos la mayor comprensión de la dulzura de la fe, cada uno de acuerdo a su capacidad única y propia. Pues Dios en sí mismo es exaltado más allá de todo pensamiento o aprehensión, pero en su gran compasión, Él quiso beneficiar a sus criaturas, permitiéndoles saborear el brillo de su divinidad. Por lo tanto, contrajo su luz, si así pudiera decirse, hasta que colocó la conciencia divina en los corazones de los verdaderos sadiquín de cada generación. Para esos sadiquín, esa conciencia es como una voz que oyen sin ser capaces de ver de dónde proviene. Así, cuando se entregó la Torá, tú oíste el sonido de palabras, pero no vistes ninguna imagen aparte de la voz. Devarim 4:12. Incluso Dios le dijo a Moshe que ningún hombre puede verme y vivir. Shemot 33:20. Si eso fue verdad con respecto a Moshe, cuánto más aún es verdad de todos los otros profetas y sadiquín. Solo a través del oír podemos obtener una conciencia de Dios. Así dice el profeta: Dios, he oído de tu fama y estoy atemorizado. Habacuc 3:2. Esto ciertamente se aplica a la gente común como nosotros hoy en día. La vitalidad y la santidad que recibimos de nuestra fe nos llegan debido a nuestra capacidad de oír. Debemos escuchar la voz de nuestros antepasados que nos hicieron llegar la Santa Torá. Nuestra fe, nuestra santa fe, de generación en generación. Debemos cumplir con todas las palabras de esa Torá. Shema Israel, oye Israel, Dios es uno. Oye, pues la esencia de la fe depende del oír, del escuchar en el corazón. Aquí yace la grandeza de las canciones y melodías entonadas por el pueblo judío para apegarse a Dios. Todas ellas están incluidas en las 10 clases de melodías, clamores y llamados que nosotros oímos, pues el oír es el fundamento del apego a Dios del pueblo judío. Likutei Halachot, Piriyá, Ribiyá 3, número 16. ¿Realmente cura Sinjá? El remedio general del Rebbe Nachman no es una técnica estándar que puede simplemente ser administrada como cualquier píldora o inyección, mientras el paciente se mantiene pasivo. Los 10 salmos recomendados por el Rebbe Nachman ciertamente pueden ser recitados por cualquiera y obtener sus beneficios, pero las 10 clases de melodías no son tanto un tema de canciones o plegarias específicas, sino un acercamiento general a la vida, buscando a Dios de diversas maneras, en diferentes momentos y yendo constantemente tras el bien. Este es un acercamiento a la vida que requiere de la participación activa de cada uno. Debe de ser internalizada y cultivada con el tiempo. En el cuento del mendigo sin manos, uno de los que se vanagloriaba del poder de sus manos dijo que podía recuperar la flecha incluso después que había sido arrojada. El mendigo le preguntó si podía recuperar solo antes de que golpeara a la víctima o si también tenía el poder de hacerla retornar y de deshacer sus efectos incluso después que hubiera golpeado. Pues para curar no es suficiente con ser capaz de prevenir la enfermedad, importante como ello es. El verdadero terapeuta debe de ser capaz de revertir la enfermedad, incluso después de que las flechas de Auschwitz hayan golpeado y causado los síntomas físicos. Si bien el Rebbe Nachman vio ciertamente a Simjá como la mejor medicina preventiva,
claramente consideraba a las 10 clases de melodías como el remedio para una enfermedad declarada tanto espiritual como física. Colosales recursos se vierten constantemente en la investigación sobre el valor medicinal de toda clase de drogas y terapias. Pero es difícil imaginar cómo puede llevarse a cabo un estudio científico satisfactorio sobre los efectos terapéuticos de la fe profunda, de la plegaria ferviente, de la alegría del Shabbat y de las festividades, de la caridad, de la bondad y del cumplimiento pleno de las otras misbot. Estas son difícilmente las clases de fenómenos tangibles y mesurables que son el objeto de la investigación científica. El poder curador de Sinjá no es una afirmación científica, sino una promesa divina. Si oyes cuidadosamente la voz de Hashem tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, y oyes sus mandamientos para guardar todos sus estatutos, yo no pondré sobre ti las enfermedades que puse sobre los egipcios, porque yo, Dios, soy quien te conserva la salud. Shemot 15:26. Cuando alguien es llevado a la sala de emergencias con todos los síntomas de un ataque cardíaco o de alguna otra enfermedad peligrosa para la vida, sería grotesco decirle, canta y alégrate y todo estará bien. La medicina contemporánea posee un conjunto cada vez más amplio de drogas sofisticadas y otras tecnologías para la intervención efectiva en la crisis, para salvar y prolongar la vida, para ajustar las funciones vitales del cuerpo, para aliviar el dolor, para permitir que la gente que estuvo en un peligro mortal pueda disfrutar de una vida normal y plena. Aún así, al mismo tiempo, cada vez más médicos, al igual que terapeutas alternativos, psicólogos, etc., reconocen que la voluntad de vivir del paciente, su sentido de propósito, el optimismo y otras actitudes positivas son factores claves para la recuperación a largo plazo de las enfermedades cardíacas, del cáncer y de otras condiciones médicas, y por supuesto para la recuperación de problemas mentales y emocionales, de adicciones y demás. Las enfermedades cardíacas son el asesino número 1 de todos los países industrializados avanzados. Uno de los más populares manuales contemporáneos para la recuperación presenta el siguiente consejo. El órgano que con más probabilidad puede afectar tu vida y determinar el éxito de tu recuperación y retorno a una vibrante y buena salud es esa pequeña cantidad de sustancia gris entre tus oídos. La mayor parte de las discapacidades que experimentan los pacientes provienen de la ansiedad, de la depresión y de la tristeza. Uno debe tratar primero con la tristeza psicológica antes de que sean efectivas las cosas que pueden mejorar la salud. Hay un creciente consenso sobre el hecho de que es más probable que sea un individuo colérico y hostil quien sufra un ataque al corazón. Es imposible disminuir a la mitad el riesgo de un futuro ataque al corazón haciendo el esfuerzo de cambiar el comportamiento. Si estás pensando en algo que te está encolerizando o que te produce estrés, pon tu mente en otra cosa. Haz el esfuerzo consciente de hacer música todos los días. Tararea una melodía al caminar, silba al trabajar. Sal de tu rutina poniendo algo de humor en tu vida. No una vez, sino todo el tiempo. Robert E. Kowalski, 8 pasos para la salud del corazón.
Hoy en día la segunda enfermedad mortal en los países avanzados es el cáncer. Un cirujano del cáncer que ha defendido el poder de las actitudes positivas y del espíritu luchador en la batalla en contra de la enfermedad escribe lo siguiente: aún no comprendemos las maneras en que los químicos del cerebro están relacionados con las emociones y los pensamientos. Pero el punto saliente es que nuestro estado mental tiene un efecto inmediato y directo sobre el estado de nuestro cuerpo. El surgimiento y la continuación de la enfermedad están fuertemente unidos a la capacidad de la persona y a su voluntad para enfrentar el estrés. Si la persona se ocupa de la ira y del estrés antes de que aparezca la enfermedad, esta no ocurre. La simple verdad es que la gente alegre generalmente no se enferma. La actitud hacia uno mismo es el factor individual más importante en la curación o en el mantenimiento de la salud. Aquellos que están en paz consigo mismos y con su entorno inmediato tienen menos enfermedades serias que aquellas que no lo están. Podemos cambiar el cuerpo a través de cómo nos sentimos. Si nos dejamos llevar por la desesperación, el cuerpo recibe el mensaje de morir. Si nos ocupamos de nuestro dolor y buscamos ayuda, entonces el mensaje es vivir. Es difícil, pero deseable. El sistema inmune trabaja para mantenernos con vida. Si el médico cura el cáncer o alguna otra enfermedad sin asegurarse de que el tratamiento incluya toda la vida del paciente, es posible que aparezca una nueva enfermedad, dado que todos están sujetos a los cambios externos. Un tratamiento verdaderamente efectivo debe de llevar al paciente a ser la clase de persona que pueda vivir confortablemente y con alegría pese a tal estrés. Bernie Siegel, Amor, Medicina y Milagros, página 28. Taller de Simha. El Rebbe Nachman habló cierta vez con un grupo de sus seguidores sobre la importancia de estar siempre contentos y dijo: ahora tienen algo por lo cual deprimirse. Sabiduría y enseñanza del Rabí Nachman de Breslau, número 155. Toda su conversación sobre las 10 clases de melodías y la devoción ferviente puede muy bien dejarnos sintiéndonos más lejos que nunca de la simple alegría y del placer por la vida. Al contemplar los problemas que enfrentamos y el pesimismo en nosotros, cuán seguido nos miramos y sentimos como si toda cabeza está enferma y todo corazón débil. Desde la planta de los pies a la punta de la cabeza, nada está sano, solo heridas, rasguños y pústulas. Yeshayahu 1:6. Y sobre todo cuando golpea la enfermedad. Mucha gente que enfrenta graves enfermedades siente como si una espada le estuviera apuntando. Al preguntarse si vivirá o morirá o si alguna vez volverá a llevar una vida normal, se ve en general abrumada por el sentimiento de impotencia, de futilidad, de temor, de culpa y de ira. El aspecto negativo de todo amenaza con tal fuerza que todo lo positivo parece desvanecerse en la nada. En general, la gente sabe cuáles son las cosas correctas que debe hacer para luchar contra la enfermedad, pero encuentra imposible hacer acopio del poder motivacional para encarar algo. Incluso las funciones más básicas y cotidianas parecen requerir demasiado esfuerzo, y ni hablar de encontrar los puntos buenos y de regocijarse en ellos. El Rebbe Nachman comprendió muy bien el ciclo vicioso de la pesadez y de la depresión que abruma a la gente.
Cuando los miembros de la persona están cargados con la depresión, ello a su vez aplasta el espíritu vital que anima al corazón, que se vuelve más débil. El latido del corazón se debilita y entonces los miembros se vuelven cada vez más pesados. Y debido a que los miembros se vuelven pesados, el latido del corazón se debilita más aún. Y así continúa el ciclo hasta que el alma de la persona la abandona. Hasbe Shalom. Likutei Moharán 1.56.9. ¿Cómo es posible quebrar ese ciclo vicioso? Continúa el Rebbe Nachman, mediante un profundo suspiro es posible darle una nueva vida al espíritu, restaurando el ritmo saludable del corazón y liberándose de la depresión. Entonces el pulso retorna a lo normal en todos los miembros. El mismo suspiro de tristeza y añoranza es en sí mismo un primer paso hacia la redención, porque en palabras del Baal Shem Tov, cuando la persona reconoce las heridas de su corazón y la enfermedad de su alma, ese conocimiento mismo es su salvación, y es eso lo que la cura. A diferencia de la persona que carece de tal conciencia y no se da cuenta de que está espiritualmente enferma, entonces no hay remedio para esa enfermedad mortal. Keter Shem Tov, número 25. El retrato idealizado del Rebbe Nachman del siempre alegre, simple, no debe llevarnos a imaginar que solo alguien que saborea instantáneamente la bondad es en todas las cosas y en todo momento quien sigue el sendero de Sinjá, mientras que aquellos que luchan con los problemas y dificultades, con el pesimismo y la depresión, no lo han logrado. El músico se enfrenta con el aire, malo al igual que con el bueno. Es a partir de la oscuridad y del mal mismo que extrae algún bien. De acuerdo al Rebbe Nachman, esta es la clave para componer las melodías que traen alegría y curación. El punto es no negar nuestro pesimismo ni simular que nuestros problemas y dificultades no existen. En su lugar debemos buscar cuidadosamente maneras positivas de considerarnos incluso al sentir el dolor y la contrición de nuestra situación. Debemos preguntar qué beneficio nos está trayendo. Aunque esos beneficios parezcan ser muy pocos y distantes, es necesario aprender a reevaluarse a uno mismo en lugar de juzgarse primariamente en términos de aspecto, personalidad, logros académicos, sociales, financieros y demás. Debemos aprender a valorizar nuestra básica fe en Dios, nuestro anhelo de conectarnos con Él, nuestra honestidad, nuestro deseo de ayudar a los otros y demás. La búsqueda de lo positivo requiere tiempo. Debe ser uno de los principales componentes de la práctica del Hitbodedut, que el Rebbe Nachman urgió a que todos practicaran de manera regular. El Hitbodedut puede ser llamado el taller de Simjá y de la curación. Es el momento para buscar profundamente en nosotros mismos y separar nuestros pensamientos y sentimientos conflictivos en la búsqueda del bien. Debemos creer que Dios es tan grande que hasta la más baja de sus criaturas es muy amada por Él. Incluso nuestros fallidos intentos de llevar a cabo sus misbot son muy valiosos. Si nos vemos acuciados por problemas y dificultades, debemos tener fe en que Dios nos lo ha enviado solo por amor, para ayudarnos a enmendar nuestras malas acciones o como desafío para elevarnos a las más grandes alturas espirituales.
El Rebbe Nachman reconoció que era muy difícil alcanzar la verdadera alegría espiritual y por lo tanto enfatizó la importancia de llevar a cabo prácticas simples y fáciles para mantenernos alegres. Cuando habló de las 10 clases de melodías, no solo hizo referencia a un exaltado sendero de devoción espiritual, sino también a la canción misma. Hazte el hábito de cantar siempre una melodía inspiradora. Aunque no sepas cantar bien, puedes igualmente inspirarte con una melodía entonada con la mejor de tus capacidades. La grandeza de la melodía no tiene medida. Sabiduría y enseñanza del Rabbi Nachman de Breslov, número 273. El Rebbe urgió a sus seguidores a cantar muchas semirot en el Shabbat y en las festividades, y de manera absolutamente práctica agregó: incluso un simple padre de familia puede alegrarse con una sabrosa comida tal como pescado y una buena sopa. De aquí aprendemos que no debemos dudar en utilizar todos los placeres físicos permitidos para mantenernos en un buen estado de ánimo. Las bromas inocentes y livianas son parte del sendero de Simjá. Parece imposible alcanzar la alegría sin alguna medida de tontera. Uno debe recurrir a toda clase de tonterías si esa es la única manera de alcanzar la alegría. Y si todo lo demás falla, si te sientes perturbado y no eres feliz, puedes al menos poner una fachada de alegría. Es posible que muy en lo profundo estés deprimido, pero si actúas con alegría, finalmente serás digno de la verdadera alegría. Grandes enseñanzas en esta lectura. Hay que cultivar la alegría y estaremos saludables. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Hashem proteja sus vidas y que sigamos creciendo con la Torá de Hashem. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.